Seguimos con la serie La conversión a Jesucristo. Hoy hablaremos de un religioso enemigo de Jesús. El religioso enemigo de Jesús es aquel que nació en un hogar donde se practicaba una religión y fue formado en ella. Es alguien que no acepta ni opiniones ni argumentos en contra de sus creencias y defiende su religión hasta con la muerte. En la Biblia encontramos a un hombre religioso, muy enemigo del Señor Jesús. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9 del 1 al 6, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo había sido formado en la religión judía, había practicado su religión por muchos años y era un líder religioso reconocido. Se convirtió en un defensor del judaísmo hasta conseguir permiso para encerrar en prisiones a los que creían en Jesús, a los que creían en Cristo Jesús, a los que creían en el mensaje de Jesucristo, y perseguía a los que escuchaban las propuestas del Hijo de Dios. La equivocación de Pablo fue la de no estudiar las Escrituras seriamente, porque las Escrituras se leen, se estudian y se interpretan. Hay una herramienta muy importante que es la hermenéutica, que enseña a descubrir en el texto todos los mensajes y a saber identificarlos e interpretarlos. Porque en las Escrituras que leía el apóstol Pablo aparecen varias referencias a la venida del Mesías. Ellos, los judíos, saben que ha de venir el Mesías, o sea, Jesucristo. Ellos en las Escrituras leen que nacería en Belén, de una virgen, que viviría en Nazaret, que sus descendencias serían a partir del rey David, que anunciaría las buenas nuevas de salvación y que moriría por los pecados de la humanidad. Pablo no entendió, como no entienden muchos judíos, que Jesucristo fue el Mesías, es el Mesías, y en él se cumplen las escrituras de los judíos. El apóstol Pablo se convierte en el enemigo acérrimo de Jesús, en el religioso enemigo de Jesucristo, enemigo de su palabra, de su mensaje, de su amor, de su poder. Y todo por no estudiar las Sagradas Escrituras. Son las mismas que tenemos hoy en día. Son las mismas que aparecen en la Biblia. Son las mismas que tienen todas las religiones que hablan acerca de Dios, que enseñan acerca de Dios y que mencionan a Jesús, al Hijo de Dios, a María, la tragedia del Señor Jesucristo en la cruz, la resurrección. Esas escrituras las tiene todo religioso, pero los religiosos, que no estoy de acuerdo con ninguna religión, son aquellos que les interesa más que todo practicar los ejercicios y las fiestas
de su religión. No les interesa profundizar, no les interesa estudiar, no les interesa conocer, no les interesa saber, solo repetir los ritos, practicar los ritos que enseña su religión. Entonces Jesucristo se le aparece en el camino a Damasco. Pablo lleva cartas a las autoridades religiosas y romanas donde se le autoriza a apresar a los cristianos para traerlos a Jerusalén y ponerlos presos. Jesucristo le hace ver que su rabia contra los cristianos es contra él, contra el mismo Señor Jesucristo. Esa aparición lo impresiona, lo llena de temor, tanto que es derrumbado al suelo y nervioso y atemorizado y temblando, le pregunta a Jesús qué debe hacer. Jesucristo ya le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa pregunta de Jesús me recuerda cuando presentamos el mensaje de Jesucristo a una persona religiosa. Permítame mencionar aquí a una persona católica, que es católica a morir, que defiende su religión por encima del mensaje de las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice cuando uno le presenta a una persona de estas condiciones el Evangelio? Nos dice que no quiere saber nada de esa religión, de esa nueva religión, pues hay que decirles que el mensaje de Jesucristo, que el cristianismo no es una religión, es una forma de vivir con Cristo Jesús en el corazón, creyendo en el Señor Jesucristo, haciendo lo que Él plantea en sus evangelios. Esta era la confusión del apóstol Pablo y es la confusión de muchas personas que lamentablemente por no estudiar las Sagradas Escrituras no permiten que se les enseñe acerca de estas. ¿Por qué me persigues?, dijo el Señor Jesús a Pablo. Y yo agregaría: ¿por qué no te das cuenta que en las Sagradas Escrituras hablan de mí? Y diría: no sigas ni defiendas tu religión, porque tu religión no te va a salvar. Tu religión te confunde. Tu religión es una barrera que va a impedirte conocerme, saber de mí. Sígueme a mí. Estúdiame en las Sagradas Escrituras y conviértete a mí. Pablo, luego del encuentro con Jesucristo, de entender que Él es el enviado de Dios, que es el que perdona los pecados, es el que da vida eterna, la salvación del alma, y es el único que lleva a los cielos y al Padre Celestial, Pablo se convierte a Cristo Jesús. El versículo número 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Pablo, con ese resplendor que recibió de la aparición de Cristo Jesús, quedó medio ciego, y luego que Ananías le pone la mano sobre su cara y recibe la vista, dice la palabra de Dios que va y se bautiza. El bautismo de la palabra de Dios. Y ese bautismo confirma su conversión. Ese bautismo está diciendo, está declarando ante el mundo, ante todos aquellos que le vieron y los que van a conocer esta parte de su biografía, que él en verdad se convierte de corazón, se convierte espiritualmente. En el versículo número 20, allí mismo en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo en verdad se convierte a Jesucristo y comienza a proclamar a Jesucristo, a predicar a Jesucristo, a enseñarle a otros lo que él no sabía, lo que él no había escudriñado en las Sagradas Escrituras, que él leía las Escrituras, pero no las entendía y no las interpretaba. Una religión no practica el cristianismo, porque Jesucristo está en contra
de estos rituales, de estas prácticas humanas. Pablo da ejemplo entonces que la religión es la peor barrera para conocer, entender y practicar las Sagradas Escrituras. No sigas religiones, no sigas a líderes, no practiques ritos religiosos. Lee y estudia las Sagradas Escrituras. Aprende de ellas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres hoy convertirte a Cristo Jesús? ¿Quieres convertirte a Cristo dejando de practicar tu religión? Recuerda, solo Jesucristo perdona tus pecados. Solo Él salva tu alma. Solo Él te da vida eterna. Si Dios te ha hablado a través de este mensaje y has sentido convertirte a Jesucristo, te invito a hacer la siguiente oración. Señor Jesucristo, hoy renuncio a mi religión porque he entendido que mi religión no me salva. Solo tú me salvas, Señor Jesucristo. Solo tú me puedes perdonar todos mis pecados. Solo tú me puedes dar vida eterna. Solo tú puedes llevarme a los cielos. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Limpia mi alma. Dame una nueva vida. Dame la salvación de mi alma. Dame la vida eterna. Hoy, Señor Jesucristo, me convierto a ti. Acéptame hoy, Señor Jesucristo. Desde ahora te declaro como mi Señor, mi Salvador. Y le contaré a todos que me he convertido a Cristo Jesús, así como lo manda las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor Jesucristo, por aceptarme, por recibirme, por salvarme. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias. Si has hecho esta oración, me gustaría saber de ti. Escríbeme. Nuestro correo es iglesiacristiana@gmail.com. iglesiacristiana@gmail.com. Y suscríbete a nuestro canal para que escuches otras prédicas que te ayudarán a formar tu vida basadas en la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude mucho.